Hola, les habla Pancho Pantalla. Muchas de las grandes novelas de nuestra gran televisión venezolana han sido hechas nuevamente, buscando aprovechar extraordinarias historias en el ánimo de modernizarlas. Es por eso que hoy en Pancho Pantalla vamos a tener una entrega llamada Los Remakes Telenoveleros. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Estos remakes, como los llaman en el término anglosajón, que no son otra cosa que volver a hacer la misma novela en otras condiciones de producción, han sido muy frecuentes en nuestra gran televisión venezolana. Las grandes novelas, las de Inés Rodena, las de Félix B. Cañet, las de Corín Tellado y las de Delia Fiallo, han sido frecuentemente reversionadas, es decir, han sido hechas con ellas frecuentes remakes en nuestra gran televisión venezolana. Desde aquellos años 50 y 60, sobre todo los 60, hasta la época, son varias las exitosas novelas que han sufrido, y entre comillas pongo sufrido, estos remakes telenoveleros, porque muchos de los remakes no calzan los puntos o no han calzado los puntos de las novelas originales. La más famosa quizás de las novelas a las cuales se le ha hecho remake es Esmeralda, aquella muchachita ciega que se enamora de Juan Pablo, su patrón en la hacienda, y por supuesto vive infinidad de calamidades para poder consumar su romance y su amor definitivo. La original fue una novela hecha por Venevisión a finales de los años 60, en glorioso blanco y negro, protagonizada por Lupita Ferrer y José Bardina. Y unos años después, ya en Radio Caracas Televisión, con Delia Fiallo trabajando para el canal de Bárcenas y con los derechos recuperados desde Venevisión hacia ella, propone hacer nuevamente una versión de Esmeralda llamada Topacio. La relación era que Esmeralda y Topacio eran piedras preciosas, y para no llamarla Esmeralda la llamaron Topacio, que fue protagonizada por Grecia Colmenares en el papel que hizo Lupita Ferrer y Víctor Cámara en el papel que había hecho José Bardina. Este fue uno de los remakes más famosos de nuestra gran televisión venezolana. Luego pudimos ver La señorita Elena, que en un inicio fue protagonizada a finales de los años 60 en Venevisión por Marina Baura y José Bardina. La misma Venevisión en 1970, y llamada de la misma manera, La señorita Elena, hizo una reversión con Adita Riera y José Luis Rodríguez. Y posteriormente, ya a comienzos de los años 80, deciden hacer otra versión más con Flor Núñez. Rafaela fue una de las más famosas novelas de Delia Fiallo, porque tomaba un poco a esa mujer ya profesional y la convertía pues en la estrella de la novela absolutamente, porque ya no era esa muchachita indefensa, era una doctora graduada en medicina que había vivido grandes vicisitudes a raíz del abandono de su padre, que al final resultaba un famoso médico que era el director del hospital en donde ella trabajaba, y ella no lo sabía. La novela original, hecha por Delia Fiallo para Venevisión a comienzos de los años 70, fue protagonizada por Chelo Rodríguez con el galán paraguayo Arnaldo André. Y posteriormente Radio Caracas Televisión decide hacer una versión en la que Roberta era protagonizada por Mariela Alcalá. Luego, posteriormente, pudimos ver versiones como La Indomable de Inés Rodena, en las cuales
por lo menos 2 se hicieron en Venezuela y en México se hizo la más famosa de todas, llamada Marimar. Hay que recordar que La Indomable era una novela de Inés Rodena inspirada en la historia original de Alejandro Dumas llamada El Conde de Montecristo. Y de allí nace esta gran novela que fue en principio radial y luego televisiva, llamada La Indomable. Y posteriormente Marimar, que convirtió a Thalía en una estrella absoluta de la década de los 90 en la televisión mundial y por supuesto en nuestra gran televisión venezolana. No podemos olvidar a Peregrina, otra novela de Delia Fiallo enmarcada en el mágico y fabuloso mundo del circo. Era una muchacha gitana que vivía, digamos, enamorada de uno de los frecuentes visitantes del circo. Era protagonizada en aquella época por Rebeca González y su partenaire, su galán, era José Bardina. Posteriormente se hizo una versión muy famosa, terminó siendo la novela venezolana más vendida a nivel mundial, más exhibida a nivel mundial, llamada Casandra, que fue protagonizada, entre otros, por Coraima Torres, Osvaldo Ríos, un galán traído desde afuera para hacer el papel que originalmente había hecho José Bardina, y por Henry Soto en el papel de Randú, que en la novela original lo había hecho José Luis Silva. También El Derecho de Nacer tuvo varias versiones. La novela original de Félix B. Cañec, de la radio a la televisión, protagonizada por Raúl Amundaray, y luego en la televisión tuvo varias versiones. Inclusive tuvo una versión en donde se cambió al protagonista por una protagonista, y la hija de Mamá Dolores, que en este caso era Papá Dolores, era Tatiana Capote. En la novela original, en El Derecho de Nacer, Raúl Amundaray era el hijo de Mamá Dolores. Aquí Tatiana Capotes era el hijo de Papá Dolores, que no se llamaba Dolores obviamente, y era Tomás Enríquez. Posteriormente también tenemos que mencionar, y ya para terminar, las enormes cantidades de versiones que se hicieron de Doña Bárbara. Entre ellas, una llamada La Doña, protagonizada, si mal no recuerdo, por Lila Morillo, y por muchas otras versiones que se hicieron de la novela original de Rómulo Gallegos, que fue inspiración no solamente de la televisión venezolana, sino de muchísimas películas y novelas en el cine y la televisión mexicana. Los remakes telenoveleros han sido prácticamente los que han sostenido la industria de la televisión en cuanto a telenovelas se refiere, y por eso hoy estuvieron en Pancho Pantalla, porque estos remakes telenoveleros fueron Lo que yo vi en TV.